Hetty Green o la bruja de Wall Street. Multimillonaria más tacaña de la historia. Dicen que el poder corrompe. En el caso de Hetty Green, una financiera que ganó en Wall Street, la historia es un poco más compleja. Por aquel entonces la fortuna de Green estaba a la par de personas como Russell Sage, Morgan, Rockefeller y otros financieros y magnates de la época. Nació en 1834 en una familia rica de Massachusetts. Su familia hizo millones con su flota ballenera y sus intereses navieros. Pero Hetty llevó el talento de su familia para hacer dinero a un nuevo nivel. Su abuelo le transmitió ese conjunto de habilidades. Cuando ella todavía era joven, él hablaba con ella sobre asuntos financieros y la animaba a leer documentos. Hetty leía las cotizaciones de acciones y los informes de comercio de su abuelo y recogía algunos de sus métodos de negocio. Cuando muere el abuelo, el padre de Hetty se convirtió en el jefe de la empresa ballenera, y Hetty comenzó a emular con las prácticas comerciales de su padre. Hetty acompañaba a su padre a las casas de conteo, almacenes, a visitar a comerciantes de productos básicos y corredores de bolsa. Siempre estaba con su padre porque su madre era muy enfermiza. Cuando tenía 13 años, Hetty había asumido el control de la contabilidad del negocio familiar. Cuando tenía 20 años, el padre le compró un armario lleno de los mejores vestidos de la temporada para atraer a un pretendiente rico. Hetty sin pensarlo vendió su nuevo vestuario y compró bonos del gobierno con las ganancias. Como esto podría indicar, Hetty tenía sus propias prioridades. Ella era una financiera. Su padre muere cuando Hetty tenía 26 años, y su madre había muerto 5 años antes, dejándole aproximadamente 6 millones, el equivalente a 101 millones de dólares en el 2020. Tenía un hermano menor que murió cuando era un bebé. A la edad de 33 años, Hetty se casó con Edward Henry Green. Ella le hizo renunciar a todos los derechos sobre su dinero antes de la boda. Tuvieron 2 hijos. Después de 18 años se separaron, pero permanecieron casados, y pasaron más tiempo juntos en sus vidas posteriores. Con respecto a su carrera de inversión, siguió una estrategia de inversión contraria, es decir, como dijo ella misma, compro cuando las cosas están bajas y nadie las quiere. Los guardo hasta que suben y la gente está loca por conseguirlos. Ese es el secreto de todos los negocios exitosos. Hetty invirtió los intereses del fondo fiduciario de su padre en bonos de la guerra civil, que pagaban un alto rendimiento en oro, aumentado por las acciones del ferrocarril. Sus ganancias en el primer año fue de 1.25 millones de aquella época, que era mucho dinero, mientras que lo más que ganó en un día fue de 200,000 pesos. Pero siempre decía, antes de decidirme por una inversión, busco todo tipo de información al respecto. También expresó en algún momento, en los negocios en general, no cierres un trato hasta que hayas reflexionado sobre ello de la noche a la mañana. Y en otro momento dijo, creo que es el deber de toda mujer aprender a ocuparse de sus propios asuntos de negocios, y una niña debe ser criada para poder ganarse la vida. Ya sea rica o pobre, una mujer joven debe saber cómo funciona una cuenta bancaria, entender la composición de las hipotecas y los bonos, y conocer el valor de los intereses y cómo se acumulan. Así fue invirtiendo y ganando. Hetty fue una exitosa empresaria que se ocupó principalmente de bienes raíces, invirtió en ferrocarriles y minas, y prestó dinero mientras adquiría numerosas hipotecas. La ciudad de Nueva York vino a Hetty para obtener préstamos para mantener la ciudad a flote en varias ocasiones, más particularmente durante el pánico de 1907, ella escribió un cheque por 1.1 millones y tomó su pago en bonos de ingresos a corto plazo. Muy orientada a los detalles, viajaba miles de kilómetros sola, en una época en la que pocas mujeres se atrevían a viajar, para cobrar una deuda de unos pocos cientos de dólares. La tacañez de Hetty era extremo. Ella era muy rica, sin embargo, eligió vivir como una pobre. Se dice que nunca encendía el calentador ni usaba agua caliente. Llevaba un viejo vestido negro y ropa interior que solo cambió después de que se habían desgastado. Una historia afirma que Hetty pasó media noche buscando en su carruaje un sello perdido por valor de 2 centavos. Otra afirma que instruyó a su lavandera a lavar solo las partes más sucias de sus vestidos para ahorrar dinero en jabón.
Llevó a cabo gran parte de su negocio en las oficinas del Seaboard National Bank en Nueva York. Ella no quería pagar el alquiler de su propia oficina. Rumores infundados afirmaron que ella solo se alimentaba de avena, calentada en el radiador de la oficina. Cuando sus niños, una hembra y un varón, dejaron el hogar, y ella vivió en apartamentos pequeños, en barrios bien humildes principalmente para evitar el impuesto característico de Nueva York. Aunque en 1905, Hetty era la mayor prestamista de Nueva York. El apartamento no estaba calentado y su dieta consistía en huevos, cebollas y avena seca. Ella no comió comida caliente porque habría aumentado su factura de combustible. En su vejez, desarrolló una hernia, pero se negó a tener una operación, prefiriendo usar un palo para presionar la hinchazón. La tacañería se extendió a la vida familiar. Su hijo Ned tuvo que sufrir una amputación de pierna, porque se demoró tanto en buscar una clínica gratuita, que su caso se volvió incurable y terminó en gangrena. Ned tuvo que usar una prótesis de corcho. Se dice que su letra era descuidada y estaba plagada de faltas de ortografía, pero seguramente conocía sus números. Y lo que es más importante, supo aumentarlos. Supervisó enormes negocios de bienes raíces, compró y vendió ferrocarriles, e hizo préstamos. Ella era particularmente experta en prosperar durante la caída de los demás, comprar acciones a la baja, excluir propiedades e incluso mantener a su merced bancos enteros, ciudades enteras, a través de enormes préstamos. Calais Huntington, el hombre que construyó el ferrocarril central del Pacífico y enemigo personal de Hetty, la llamó nada más que una glorificada corredora de empeños. Dependiendo de a quién le preguntes, ella era una estratega brillante o una despiadada usurera. Interesante historia de una interesante mujer. La bruja de Wall Street murió de apoplejía a los 81 años en la casa de su hijo en Nueva York. A su muerte, era conocida como la mago de las finanzas y la mujer más rica de Estados Unidos. Las estimaciones de su patrimonio neto oscilaron entre 100 millones y 200 millones, equivalente a 2.38 mil millones a 4.76 mil millones en 2021, lo que la convierte en la mujer más rica del mundo en ese momento. Entró en los récord Guinness como la persona más tacaña del mundo. Después de su muerte su hijo, Edward Howland Robinson Green heredó la mitad de su fortuna de $200 millones, la otra mitad su hermana. Ned creció con resentimiento hacia su madre por la vida tan miserable que le había dado y por lo cual decidió vivir la vida de abundancia que nunca tuvo y gastó libremente su dinero, en beneficio de la ciudad y de la ciencia. Mandó a construir una mansión grande y cómoda, la llamó The Round Deal, capaz de mostrar su inmensa riqueza, que finalmente cobró vida en 1921, a un costo de unas $5 millones. Se casó con una prostituta que heredó lo que quedó de su fortuna. Suscríbete para no perderte el próximo video y deja tus comentarios sobre la bruja de Wall Street.